Continuamos con nuestro martes de salud, hoy con la discapacidad como ese tema protagonista. Como bien lo mencionaba Vico hace un momento, hay diferentes tipos de discapacidad, unas congénitas, otras adquiridas, pero lo que sí sabemos es que estamos avanzando en la construcción de espacios, de entornos, de contextos más empáticos y justos para las personas en situación de discapacidad. Parte de eso, parte fundamental, es el bienestar emocional y psicológico. Por eso recibimos ya mismo en nuestra sala de la buena energía a Tatiana Saucedo, que nos acompaña desde el equipo de discapacidad de la Gobernación del Valle del Cauca. Ella es psicóloga y especialista en psicooncología. Tatiana, buena energía, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Tatiana, bienvenida, buena Gracias. energía. Buena energía, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a ustedes por permitirme estar aquí, a mi equipo de trabajo que seguramente me están viendo y a nuestros dos coordinadores, Juan Guillermo Parra y Mauricio Castro, por hacer también esto posible. Bueno, yo soy psicóloga, como ya lo dijiste, especialista en psicooncología y quiero contarles que hace un año la Gobernación me abrió las puertas a nivel laboral. Como pueden ver, soy una persona con discapacidad de tipo física, entonces ya hablaremos un poco también de eso, si lo quieren saber, sobre mi discapacidad. Pero ya llevo un año en la Gobernación y he visto cómo, gracias al trabajo que lleva Dilian Francisca Toro y también nuestra secretaria de Programas Sociales, Karen Rada Ramírez, donde han impulsado diferentes estrategias que nos llevan a esa inclusión que es tan importante. ¿Por qué? Porque es muy importante empezar a trabajar en modificar esos imaginarios que tenemos frente a la discapacidad, como ya se venía hablando. Pues está muy interesante esta conversación por una razón. Empiezo por el estigma social, porque dentro de todo lo que has hablado y el objetivo que se tiene de parte de la gobernación de nuestro departamento, lo primero, y yo creo que es un mensaje universal, es el respeto y más allá del respeto, el reconocimiento de los derechos que muchas personas que tienen condiciones especiales o que son personas en situación de discapacidad, pues se han manejado muy mal su proceso dentro de la sociedad y quiero que hablemos específicamente de eso, de algunas oportunidades que están limitadas, no desde lo laboral, empiezo desde lo educativo, el entender que hay un lenguaje diferente, el entender que hay un tratamiento diferente frente a, hace poco nos compartían en nuestra sección Somos Incluyentes de cómo algunas personas en situación de discapacidad las obligan a hacer cosas en el colegio que no pueden hacer. Hablemos desde esa etapa que siento es la de la primera infancia, de cómo es la relación de una persona en situación de discapacidad con su primer entorno y luego ya cómo vamos evolucionando hasta la fortuna que tienes ahora de ser empleada. Bueno, allí como lo dices, hay que empezar a entender también lo que entendemos por discapacidad, porque sabemos que es un constructo que socialmente ha ido evolucionando, ¿no? Y eso nosotros lo abordamos mucho cuando hacemos nuestras jornadas de sensibilización, que ya les contaré que hacemos a los funcionarios, tanto en la gobernación como en entidades públicas y privadas y de otros municipios. Entonces allí lo que hacemos es empezar a hablarles sobre qué es la discapacidad y empezar a identificar cuáles son esos imaginarios, porque empezamos a entender la discapacidad inicialmente como el pobrecito, el castigo divino, o creemos que es que la discapacidad, el problema es en uno. Y aquí debemos empezar a impulsar, es que la discapacidad es algo que nos compete a todos, porque la discapacidad es la interacción entre una deficiencia, en este caso, por ejemplo, física, pero también tenemos sensorial, cognitiva o también mental o psicosocial, como se habla ahora, y las barreras que impone el entorno, ¿sí? Entonces, ahora que hablabas de cómo es esa primera etapa en la formación de la persona, ese primer entorno, es muy importante empezar a educar a ese primer entorno en entender ese concepto de la discapacidad, no desde la limitación, sino desde que es el entorno el que nos pone esas barreras. Súper importante. Ahí hay otro punto clave y me parece muy bueno que Vico lo mencione desde lo educativo y como lo mencionaba cuando te presentaba, pues estamos conformados por distintos factores y uno de ellos, para irnos a tu especialidad, es el emocional y psicológico, ¿cierto? Una persona que tiene una situación de discapacidad enfrenta su bienestar emocional tal vez de una manera distinta a una persona que no tiene esa situación, precisamente por los estigmas sociales, pero más allá de su entorno también por lo que tal vez quiere y no puede hacer porque su discapacidad se lo impide. Hablemos un poco de la situación o el estado emocional para las personas que tienen una situación en discapacidad desde tu experiencia y desde tu conocimiento también como psicólogo. Ok, bueno, desde mi experiencia, digamos, como ya les digo,
Para mí, todo parte desde ese entorno y cómo te conforma ese entorno en el que estás. Y cómo te impulsan y te estimulan a vivir como esas diferentes experiencias. Si vemos que hay una persona con discapacidad, la dejamos encerrada, le impedimos interactuar o lo limitamos desde nuestras propias creencias del no poder o los temores sociales, entonces pues claramente esa persona no va a llegar a salir al mundo, a poder entenderlo de otra forma y a entender qué otras cosas puede desarrollar para desenvolverse independientemente de la situación. ¿Listo? Entonces digamos que desde mi experiencia tuve unos padres que siempre me enseñaron como a que tenía que poderme adaptar al entorno que estuviera. Mira cómo es adaptarse uno también, ¿sí? Pero ahora ya lo vemos más de que es ese entorno en el que cómo hacemos estrategias para poder modificar el entorno y todos poder trabajar de una forma más incluyente. Y como tú lo dices, igual para todos el bienestar emocional es muy importante porque si tienes una interacción limitada, no desarrollas unas habilidades sociales adecuadas, ese bienestar emocional se ve afectado. Las interacciones sociales limitadas también vemos que está demostrado cómo afecta ese estado de ánimo. Y además, si lo vemos desde una discapacidad psicosocial, no sé si hemos escuchado qué es la discapacidad psicosocial, que ahora se viene hablando, porque no es lo mismo que hablemos de discapacidad cognitiva, como en el síndrome de Down, como lo mencionaba la doctora ahorita, que son alteraciones en esas funciones mentales superiores, a cuando hablamos de discapacidad psicosocial en la que ya se ve afectada la capacidad, las habilidades sociales, la interacción y la personalidad de la persona. Pero imagínate entonces cómo todos esos factores de personalidad, interacción y habilidades también se pueden ver afectados si la persona con discapacidad se enfrenta a un mundo lleno de barreras. Claro. Entonces es muy importante pues generar esas estrategias que nos permitan trabajar en pro de la inclusión, como lo hacemos en nuestra gobernación del Valle. Bueno, yo creo que vamos empezando un proceso pedagógico que siento es necesario en este día que hemos abierto el espacio. Nosotros tenemos una sección en Tardes del Sol llamada Somos Incluyentes, en la que hacemos un proceso pedagógico también con nuestros televidentes a partir de historias y todo lo que escuchamos, pero digo, debería ser constante por parte de nuestros televidentes, que no lo vean como una obligación, pero que sí lo vean como una forma de aportar a la sociedad por el solo trato, el manejo de algunas condiciones. Entremos en la pedagogía, y cuando te digo entremos en la pedagogía, es que existen múltiples formas de discapacidad. Entre tantas, hay algunas que son combinadas. Entonces digo, hay personas que tienen alguna condición neurológica que les impide la movilidad, pero por ejemplo, no les limita el habla, y entonces hay muchas personas que colapsan para entender esa situación. ¿Cómo comprender cuando se presenta una condición neurológica, una condición física, una condición adquirida, que también lo hablábamos hace un rato? Y este tipo de aclaraciones pues funciona mucho para que la gente de pronto entienda, porque no sé si a Dani le pasa, pero uno escucha constantemente que la gente dice, ella es especial, y ese especial es ¿qué? Cuando uno dice especial, todos somos especiales. Yo soy súper especial, te digo, te puedo enamorar, ¿eh? Entonces, pues todos somos especiales, pero la gente utiliza mucho ese lenguaje. Sí. Incluso, como les digo, nosotros venimos trabajando mucho desde la estrategia de sensibilización en atención incluyente al ciudadano, que es lo que hemos llevado a diferentes entidades y también a nivel del Valle y de Cali como tal, en donde impulsamos el uso de ese lenguaje respetuoso. Entonces no es empezar a promover, a centrarse en la persona. De hecho, tú lo hablabas ahora con la doctora. Y nosotros nos gusta hablar de persona con discapacidad, ya ni siquiera persona en condición de o en situación de. Ya nos vamos centrando en lo que es una persona con discapacidad. Entonces, desde ahí, digamos que parte a educar en el lenguaje de cómo debemos referirnos, porque escuchamos como el pobrecito, el cojito, el especial, pero no debemos partir entendiendo de que todos somos personas. Y para mí es muy importante que padres de esos niños con discapacidad también lo entiendan, porque entendamos que la discapacidad no solo es la persona que lo tiene porque se ve como tal, digamos, puede ser visible o no, pero también cómo eso interactúa con ese entorno familiar y esas redes de apoyo, y cómo esas redes de apoyo son fundamentales para el desarrollo de esa persona con discapacidad, para que él mantenga como esas creencias que construye alrededor de su propia condición.
Entonces, eso es algo de lo que hacemos también en nuestros talleres. Incluso tenemos en nuestra gobernación lo que es una intérprete en lengua de señas, que enseñamos también un poco de cómo son esas discapacidades de tipo sensorial, ¿sí? Esas no las conozco, por ejemplo, en la sensorial. pedagogía. Bueno, entonces tenemos la discapacidad sensorial en la que abarca la auditiva y la física. Y en la auditiva tenemos la hipoacusia o la pérdida, la sordera total. Y algo muy importante que debemos entender de las personas sordas es que socialmente hemos escuchado que les decimos el mudo, ¿verdad? Sí. Pero les quiero contar que las personas sordas no son mudas. Así como la persona que tiene una dificultad en caminar no es la coja, o el que le falta una pierna no es el mocho, pues así mismo. Las personas que tienen una deficiencia auditiva, pues no son mudas porque ellos tienen sus cuerdas vocales. Lo que pasa es que pues por la alteración no pueden generar los sonidos para que se dé el lenguaje como tal. Y tenemos entonces la discapacidad visual, que puede ser baja visión o pues la pérdida, la ceguera total. Y es importante entonces entender como que cada persona requiere unos ajustes. La discapacidad no es igual para todo el mundo. Así como todos somos diferentes a nuestra forma, pues la discapacidad también tiene sus como propias características y cada persona necesita esos ajustes. Esto que hace importante porque nosotros también desde la gobernación empezamos a identificar mucho cuáles son esas particularidades según la discapacidad que tiene la persona, y de allí también orientamos nuestros servicios. Tenemos las valoraciones de apoyo que hacemos, la ventanilla de atención incluyente, y entonces allí la gobernadora y todo nuestro equipo ha trabajado en pro de poder ajustar ese espacio para que tanto las personas con discapacidad y sus cuidadores tengan un lugar donde esa atención sea humanizada y centrada en sus propias necesidades. Pues maravilloso trabajo, Tatiana, porque como lo hemos hablado desde un inicio, hay parte y parte de la corresponsabilidad de la sociedad, pero la institucionalidad también en brindar esas herramientas, los espacios, los recursos para que puedan haber pues todos los procesos que pueden garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas en situación de discapacidad. ¿Cuáles son esos mensajes o consejos prácticos que tú le darías a las familias que nos están escuchando? Familias que tal vez tienen dentro de los miembros de su familia una persona en situación de discapacidad. A mí, por ejemplo, me parece muy bello y muy poderoso lo que dices de tratar de derrumbar esas creencias limitantes, de cohibir claro, me imagino que si yo tengo un hijo en situación de discapacidad, pues voy a querer protegerlo, que nadie me lo toque. La sobreprotección es contraproducente. Pues es por la protección, pero podemos incluso sin querer estarles haciendo daño. ¿Cuáles son tus mensajes y consejos para las familias que están en este momento conectadas con las tardes del sol? Bueno, y también las voy a hablar como un poco desde mi experiencia. Como ya les dije, digamos que tuve unos padres que promovieron en mí como el ser muy independiente. Yo tengo una secuela motriz por una hipoxia que me generó lo que conocemos como parálisis cerebral, y la gente oye parálisis cerebral y piensa como que no puedes hacer nada, no puedes hablar, y mírame aquí, trabajo, soy profesional, soy especialista, así que el primer mensaje es entender que la discapacidad no es una enfermedad ni es una limitación para la vida. Y de hecho, ahora que lo decías, soy psicooncóloga, he trabajado con personas con cáncer, y también debemos entender que la enfermedad no debe ser un limitante para la vida. Ese es como mi primer mensaje. Gran mensaje. Mi primer gran mensaje, gracias por esa aclaración. Y también entonces es empezar a trabajar en ese lenguaje, ¿sí? En el lenguaje respetuoso, en la empatía hacia el otro, en entender que todos tenemos necesidades diferentes, y es más bien como familia, en vez de sobreproteger, cómo podemos trabajar en que esa persona se pueda desenvolver mejor en su propio entorno según sus propias características.
Pues muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Sabes que hay otro mensaje que también está allí puesto sobre, y es que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad bastante grande con este tipo de espacios, pero también con los contenidos que difundimos a partir de afortu o infortunadamente. Muchas personas nos utilizan como referentes, y en medio de esas referencias que se tienen de la televisión, mucho más de la televisión pública, pues existen estos espacios para que ustedes logren educarse, pero también tomar algunas cositas. Mira que nuestros televidentes están opinando, y una televidente nos compartió una historia de una hija que tiene con discapacidad, y entonces cómo ha llevado esta situación a partir de poner a la sociedad al tanto y primero educarse ella para poder educar a su hija. Esto estuvo en un ejercicio, o resultó un ejercicio muy bonito a las 2:27. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Buena energía. Antes de Buena terminar, energía, Tati. buena energía. Bueno, ahora que dices nuevamente educar, también tenemos nuestros espacios de webinars, que son como seminarios que se hacen Súper. virtuales, y allí hemos hablado de diferentes elementos de la discapacidad. Y yo como psicóloga, por ejemplo, he hablado de lo que es ese autocuidado y esa educación en discapacidad y ese mensaje que queremos llevar, que es tan importante. Y llama mucho la atención para los cuidadores, cómo es importante generar esos procesos educativos, porque les permite primero generar unas estrategias de afrontamiento mejores frente a la situación que viven con su familiar con discapacidad, pero también es lo que les permite como entender que ellos también tienen unas necesidades particulares, porque aquí entonces no podemos ser solo la persona con discapacidad, sino también el entorno que les rodea. Muchas gracias, Muchas Tati, por gracias a habernos ustedes y acompañado. buena energía a los dos. Nuevamente buena energía. Nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales, y al iniciar nuestro programa, Dani, les hablábamos de un personaje específico. Ella, a través de sus redes sociales, la conocemos como Angie. Ya les habíamos dicho que es un personaje que viene desde el barrio Siloé en Cali, pero que tiene una historia tan interesante como la de Tati. Hoy tenemos mujeres muy interesantes, Mujeres ¿no? muy poderosas. Y nos viene a compartir un testimonio no solamente de vida, mucha gente lo podrá poner como un testimonio de superación, pero realmente es de cómo las capacidades pueden transformar las circunstancias en verdaderas oportunidades de éxito, sobre todo. Ya venimos a conversar con ella después de esta pausa muy cortica en las tardes del sol.